Continuamos entonces. ¿Hasta dónde estamos hasta ahorita? Ya nos pusimos de acuerdo con que existe un costo de oportunidad de los recursos que vamos a invertir. Costo de oportunidad que representa la mejor de las alternativas que no tomamos, la mejor alternativa que abandonamos. Si tenemos los recursos invertidos en bonos y lo metemos en este proyecto, estamos renunciando a aquellos intereses. Si lo tenemos invertido en acciones, estamos renunciando a ese valor, a ese crecimiento del valor de las acciones. Si lo tenemos metido en un inmueble, estamos renunciando al valor del inmueble, ya la revalorización que el inmueble va adquiriendo. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que este proyecto es mejor que aquello. La otra pregunta que había que contestar es a qué fecha nosotros vamos a actualizar los valores presentes y los valores futuros. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la segunda de las cosas que tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, acá tenemos nuestro proyecto. Estamos regresando a nuestro proyecto. Una inversión de 105 valores corrientes en el periodo preoperativo del año -3, -2, -1, contra unos ingresos netos generados durante los 20 años de vida operativa del proyecto. Decíamos que no podíamos comparar los 358 contra los 105, valores corrientes contra valores corrientes, aún en el caso de que no hubiera inflación, por cuanto el dinero tiene un valor distinto en el tiempo. Entonces decíamos que valores ubicados en años o periodos distintos no pueden compararse. Y entonces nos preguntábamos, y ahí comenzamos a disertar sobre la tasa de interés, cómo comparar los ingresos netos con la inversión. Y llegamos a la conclusión de que teníamos que aplicarle a estos valores de la inversión, así que se ejecutaron en 3 años, teníamos que medirlos a una determinada fecha. Yo escojo la fecha, año 0. Pudiera haber sido aquí al principio de la inversión o pudiera haber sido cualquier otro, pero lo más práctico o es en este año o es en este otro. Entonces, digo yo, nos vamos a traer estas inversiones que se ejecutaron aquí en este periodo, las vamos a traer al año 0. Y estos ingresos generados a lo largo de la vida útil del proyecto, nos los vamos a traer de los 20, 19, 18, 5, 4, nos los vamos a traer también al año 0. ¿Con qué? Aplicando la formulita que nos permite movernos en el tiempo que vimos en la sesión anterior. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vamos a medir, va a ser aquí en el año 0. ¿A qué año actualizar? Nos preguntamos nuevamente. Actualizar significa llevar todos los valores, todos los valores a un mismo año, con el objeto de realizar una comparación de elementos homogéneos. ¿De acuerdo? Lo recomendable es actualizar en aquel año en que el proyecto inicia sus operaciones. De este modo, ¿qué tendríamos que hacer? De este modo, los valores correspondientes a las inversiones, -3, -2, -1, las traemos al año 0. Así, le aplicamos la fórmula llevando los valores desde el año -3 o el año -2 o el año -1, llevándolos al año 0. Estamos transformando valores presentes en valores futuros, cuando lo estamos llevando de -3 al año 0. Los ingresos netos proyectados por recibir en cada año, vamos a actualizarlos trayéndolos al presente al inicio de las operaciones. Lo vamos a traer desde el futuro,
lo vamos a traer hasta el presente. Para eso, entonces, le vamos a descontar los intereses. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Veamos aquí nuestra grafiquita. ¿A qué año actualizar? Nos preguntamos. Tenemos el valor de las inversiones. Las inversiones nos las vamos a traer del año -3 al año 0, como vimos, con la flechita moviéndose. ¿No es cierto? Entonces, los valores en la etapa preoperativa nos los traemos convirtiendo valores presentes en valores futuros, agregándole los intereses. Eso es en la etapa preoperativa. En la etapa operativa, así que tenemos 20 años de operaciones, vamos a hacer la operación de traer todos estos valores que tenemos desde el año 1 hasta el año 20, nos los vamos a traer acá al año 0. Entonces, vamos a traernos esos valores, nos los vamos a traer desde allá del año 20 y los demás valores hasta el año 0. ¿De acuerdo? Entonces, y así podemos comparar en el año 0, porque son valores homogéneos, son valores equivalentes. Entonces nos vamos a comparar esto, lo que generó el proyecto, contra las inversiones que se ejecutaron para llevar adelante este proyecto. Pregunta. ¿Cómo cuantificaríamos la tasa que vamos a usar para traer los valores al año 0? ¿Qué tasa? Se oye poquito, muy bajito tu micrófono. ¿Puedes repetir? ¿A qué tasa vamos, o sea, cómo sabemos la tasa a la que vamos a calcular y traer los montos al año 0? Al año 0. En una lámina anterior a esta, ¿no así? Hace ratico dijimos, Kimberly, que el señor tenía ante sí tres oportunidades, vamos a llamarlo así. O lo dejaba en el banco, donde le estaban pagando el 8%, algo así, o pagaba una hipoteca. Si pagaba la hipoteca, él dejaba de pagar el 9%. Y si él no invertía en unos bonos de la deuda pública, él se iba a ganar el 10. O sea, si invertía ya, se ganaba el 10. Entonces teníamos tres alternativas. Los bonos el 10, en el banco el 8 y si pagaba la deuda el 9. Te pregunto yo a ti, ¿qué tasa debería ser la representativa del costo de oportunidad? ¿A qué renuncia él? ¿Ah? La del 10%. Él renuncia al 10% que se iba a ganar con los bonos. Porque las otras dos son inferiores a la del 10. Entonces, si es así, nosotros vamos a aplicarle a este proyecto, le vamos a aplicar la tasa del 10%. Las inversiones las vamos a actualizar al año 0 al 10%. Y los ingresos netos nos los vamos a traer del futuro para acá al 10% también. ¿De acuerdo? Ok. Gracias por tu participación. No todos nos estamos trayendo al año 0. Actualización de las inversiones. ¿Cómo vamos a actualizar las inversiones? Las inversiones, por supuesto, que se corresponden con la etapa preoperativa. Tenemos unos años, el año -3, el año -2 y el año -1. En el año -3 se invirtieron 50. En el año -2 se invirtieron 30 y en el año -1, el año pasado, se invirtieron, o el año anterior, se invirtieron 25. ¿Ok? Estos 105 ya no nos importan tanto. Lo que nos importa es lo que pasó en cada año. Y vamos a aplicar la tasa del 10%, que tú muy bien dijiste que era la tasa que había que aplicar. ¿De acuerdo? Estos 50, para traernos los de allá del año -3 al presente, le tenemos que agregar los intereses por 3 años. Ponemos aquí que es 1 más 0,1. Este 0,1 es el 10. ¿No es cierto? Estamos multiplicando
el capital, lo que se invirtió, por 1,1 y lo elevamos a 3 años, porque son intereses compuestos para poderlos traer hasta acá. Lo siguiente, 30, estos 30 que tienes acá, los vamos a multiplicar, lo actualizamos, multiplicando por la misma tasa, pero en lugar de 3 años van a ser 2 años. Y el tercero, o sea, este que es menos 1, que son 25, le vamos a aplicar 10%. Le vamos a agregar el 10% de IVA. Y eso va a significar que los 50, cuando le agregamos los intereses, se van a convertir en 66,6. Los 30, le agregamos los intereses por 2 años, se nos convierten en 36. Y los 25, que le agregamos intereses por 1 año, se van a convertir en 27,5. Y cuando sumamos los 3, nos suma 130,4. Entonces, de 105 valores corrientes actualizados van a ser 130,4. Preguntas, ¿alguna dificultad? ¿Todo está bien? ¿Alguna pregunta? Ok, esto es lo que pasa en la etapa preoperativa. Actualizar las inversiones en la etapa preoperativa. Vamos a actualizar los valores que nos da el flujo neto de efectivo. ¿Alguien propone, alguien sugiere cómo debemos hacerlo? Me corresponde a mí entonces hacerlo. Vamos con la próxima laminita. Acuérdense aquí que cuando estamos trayendo del presente hacia el futuro, estamos multiplicando por los intereses. Estamos agregando intereses. ¿De acuerdo? Ese es lo que debemos tomarnos. Estamos agregando intereses cuando vamos del menos 3, vamos al 0. O sea, estamos yendo del pasado al presente. ¿De acuerdo? Entonces, la etapa operativa. La etapa operativa son 20 años que tenemos que traer esos valores corrientes, traerlos del futuro, tenemos que traerlos al presente. Tenemos que descontar los intereses. ¿De acuerdo? Entonces, aquí mostramos la tablita que va del año 1 al año 20, por supuesto que decíamos que del año 5 al año 20 los valores van a ser iguales. Ok, estas inversiones sumaban 358 unidades monetarias. ¿De acuerdo? Entonces, a los respectivos valores de cada año, le vamos a sumar, le vamos a restar los intereses. Descontar los intereses significa que vamos a agarrar estos 5 que tenemos acá y los vamos a dividir entre la formulita. ¿Ok? 5 dividido entre la formulita. Entonces, y vamos a tomar en cuenta el ejercicio. Estos 5 se nos van a convertir, cuando le descontamos los intereses, se convierten en 4,5. Los 8 se convierten en 6,6. Los 10 se convierten en 7,5. Los 15 que tenemos acá se convierten en 10,2. Los primeros 20 del año 5 se convierten en 12,4. Los del año 20, los 20 del año 20, vean, 20 se van a convertir en 3. Los 20 se convirtieron en 12 en el año 5, pero los 20 del año 20 se van a convertir en 3. ¿Ok? Y entonces, estos 358 que tenemos acá, como flujo neto de efectivo, se va a convertir en 135,8 cuando lo descontamos a la tasa del 10%. ¿Pregunta?
Interrumpan si quieren. Ok. Profe, una pregunta. ¿Por qué en la etapa operativa se resta la tasa de interés? ¿Cómo? Repite, por favor. Porque en la etapa operativa se restan los intereses. No se oye bien. ¿Por qué la tasa? Porque se resta la tasa de intereses en la etapa operativa. Mira, entre una cosa y otra no te entiendo. Lo pudieras poner por escrito, métete en el chat y escribe. O sea, para no quedarnos con la duda. Por favor. Profe, ¿me escucha? Sí. Profe, ¿me escucha? Sí. ¿Por qué en el año, o sea, del año 5 al año 20, los valores corrientes son iguales? O sea, es 20 igual. Ajá. No entiendo eso. No entiendes eso. Ok. Mira, eso es un supuesto. Nosotros, o sea, el profesor que elaboró el ejercicio que hoy dijo, este es un proyecto donde se van a gastar 105 en inversiones. Y las inversiones, como vimos en la lámina anterior, eran de, ya te digo cuánto son las. Veamos acá. Supongamos, ¿qué dijimos? Supongamos un proyecto industrial donde las obras se ejecutan en 3 años. De la misma manera que tú preguntas por qué son 20 todos los años, eso es un supuesto. El otro supuesto es, otro supuesto es que las obras se ejecutan en 3 años. ¿Por qué se ejecutan en 3 años? Porque es lo que estamos suponiendo. ¿Ok? Estamos suponiendo que las obras se van a ejecutar en 3 años. Vamos a suponer también que va a tener una vida útil de 20 años. Vamos a suponer también que el flujo de efectivo generado es positivo. Y falta aquí registrar la inflación, que no hay inflación durante todo ese periodo. ¿De acuerdo? Y luego dijimos que el flujo neto de efectivo iba a tener este comportamiento. Aquí íbamos a invertir, eso era la inversión, y dijimos que aquí los ingresos iban a ir creciendo y se iban a mantener iguales los ingresos netos desde el año 16 hasta el año 20, o del año 5, perdón, del año 5 al año 20, 16 años. Se iban a quedar iguales. Eso es, el profesor lo decidió así. No hay ninguna otra razón. ¿Te explica eso? Sí, profe. ¿Clarito? Lo entendí. Gracias. Ok. No, gracias a ti por intervenir. Sí. Ok. Nuevamente salimos de esta parte de la presentación y nos vamos a donde andábamos. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a actualizar el flujo neto de efectivo. Flujo neto de efectivo que tiene unos valores corrientes cada año. Del año 5 al año, del año 1 al año 4, vemos que es el primer año 5, el segundo año 8, 10, 15. Y el año 5 en adelante, 20, por facilitar cálculo. Vamos a llamarlo así. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a actualizar estos valores? Estos valores los vamos a utilizar
descontando los intereses. Y para descontar los intereses, lo que agarramos es el valor corriente del año y lo dividimos entre la fórmula, considerando la tasa de interés. En el primer año, dividimos entre 1,1 elevado a la 1. En el segundo de los años, dividimos entre 1,1 elevado a la 2. ¿Y qué dividimos? El 8 este que tienes aquí. Y el tercer año, el 10, pero tomando en consideración que estamos elevando la fórmula 3. Y esto hecho de esta manera nos suma 135.8 en lugar de los 358. El valor del dinero en el tiempo es importante. Estamos comparando ahora 135.8 contra lo que nos dio en la lámina anterior. Ya va. Vamos a venir por aquí, por esta vía. Fíjense esto. Los 105 se convirtieron en 130.4. Los 105 de inversiones se convirtieron en 130.4. Mientras que los 358 se convirtieron en 135. Entonces ahora vamos a comparar, lo que tenemos que comparar son los 135 contra los 130. Sigue siendo positiva la cuestión. Eso nos dice que el valor presente neto va a ser positivo. ¿Ok? Veamos. Aquí tenemos ahora los valores, una gráfica que nos representa los valores actualizados. ¿Ok? Inversión del primero de los años, donde hubo inversiones, la del segundo, la del tercero. ¿Ok? Y aquí, bueno, esto aquí, este 4 es 0, vamos a llamarlo así, porque llega hasta 23. ¿Ok? No pude modificarlo en la gráfica. Entonces tenemos acá que el flujo va aumentando, el flujo neto va aumentando, crece más rápido. Aquí lo que te está diciendo es que crece más rápido que los descuentos que le estamos haciendo. Y después comenzamos después del quinto año, fíjate, aquí son 20 el valor corriente, 20, 20 y 20, y sube. Pero después esos 20 no siguen creciendo, sino siguen siendo 20, y se le va aplicando la tasa de interés, la tasa de descuento, y el del último año es nada. Son 3 millones en comparación con 20. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos da esto? ¿Qué nos arroja este cálculo que hemos hecho? Aquí lo que hicimos fue calcular el valor presente neto del proyecto. Valor presente neto, ¿qué significa? Sumar todo esto. Sumar esto negativo con esto positivo. Suma el flujo neto efectivo y le resta las inversiones, porque tiene valor negativo, es una suma. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos da esto? 135.8 de valor presente neto menos 130.4. Entonces nos dice, el valor presente neto de este proyecto era 5.4. Fíjense cómo castigó la tasa de interés o la tasa de descuento, cómo castigó a los valores corrientes del proyecto. Que eran 250 y tantos, 253 eran. Estos 253 se convirtieron en 5.4. El valor presente neto es 5.4. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tenemos hasta acá. Propongo que cerremos aquí y vayamos a la cuarta de las sesiones para ver la interpretación del resultado. ¿De acuerdo? Preguntas las contestamos en la próxima reunión.
Cierro.